que es una animada, productiva, ¿no? Ok. Pues buenas tardes, me presento por estar ahí. Algunos de ustedes ya me estuvieron viendo. Soy psicóloga, tengo un enfoque clínico y principalmente mi trabajo y mi colaboración en el área de adicciones tiene 12 años. Apenas voy en pininos, diríamos. Pero ha sido un camino muy padre que ahorita voy a poder ir compartiendo con ustedes. Me pidieron que estuviera haciendo una conferencia el día de hoy para hablar de dos temas que son la base de un programa de recuperación, que es personalidad adictiva por medio de los defectos de carácter y codependencia, ¿sí? A mí por lo general me gusta ser muy preguntona, ¿sí? Para ver cómo van, si quieren participar, si quieren contar algo, pues va a ser mucho mejor porque podemos enriquecer también esta charla y aprender ustedes y aprender yo, ¿sí? Porque esto es algo muy importante. A pesar del tiempo que llevo trabajando, pues no soy una psicóloga todóloga. Seguimos aprendiendo y para mí es importante también esta parte del enriquecimiento con ustedes. Entonces, para comenzar, no sé si han escuchado algo de lo que es codependencia de este lado o defectos de carácter. Como abandon. Ok. Por ejemplo, hablamos, voy a quitarme esto un poquito. Ok, cuando hablamos de los defectos de carácter o hablamos de la personalidad adictiva, se habla que cuando hay un consumo de una sustancia, ¿sí?, altera todo nuestro funcionamiento, altera el funcionamiento del juicio, altera el funcionamiento de nuestra forma de pensar y esto afecta nuestra forma de conducirnos en la vida. Por ejemplo, en este camino que me ha tocado recorrer, una de las cosas que más se cuestiona tanto la familia como la persona que consume es ¿por qué consume? ¿Cuál es el motivo? Las familias en su pregunta es ¿por qué? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Por qué tomó esa decisión? Y entonces nosotros hablamos de que precisamente esto es multifactorial, que quiere decir que implican muchos factores para que la persona no solamente llegue a tener un interés por el uso de una sustancia, sino para que haga ese clic, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Una persona puede usar una droga, pero no todos se enamoran, no todos tienen ese clic de decir, ¿sabes qué? Una vez más, otra, y otra, dice la canción, ¿no? Entonces, cuando ya hay ese match, que le llaman, ya hay ese anclaje, dicen es por diversas circunstancias. ¿Cuáles serían esas circunstancias? Bueno, una de ellas, ¿qué más sería parte de la personalidad? El ambiente. ¿La predisposición genética no tiene nada que ver? La predisposición genética sí, es uno de los factores. Genética. Y entonces, yo les digo que son como poquitos que se van encendiendo, de alguna forma son luces que se van encendiendo y van activando. ¿Por qué? Porque hay personas o casos que me han tocado, dos hermanos que crecen en la misma familia y que creen, uno no desarrolla la enfermedad, crecieron igual, con las mismas reglas, con el mismo esquema, es más, el mismo método de disciplina y la otra persona no consume. Por eso para muchas personas es difícil comprender el contexto de una adicción. Porque dicen entonces, si crecimos igual, ¿por qué a uno le afecta más que a la otra persona? Porque un hijo sí se hace adicto y el otro súper estudioso, atento, disciplinado, responsable. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia? Y aquí es donde entra que el contexto del ambiente, la personalidad y la forma de interpretar los problemas, pues varían también, ¿sí? Entonces, cuando alguien desarrolla esta enfermedad, principalmente se habla de que en personalidad hay una personalidad obsesiva. Desde chiquitos empiezan a tener, por ejemplo, me ha tocado unos que con las patinetas y quieren patinar todo el día, o videojuegos, y están en los videojuegos y no pueden pararse, están todo el día en los videojuegos. O sea, son situaciones que se van presentando desde pequeñas etapas que cuando haya el uso y sobre todo que se da en la adolescencia, empieza a activarse la curiosidad en una etapa en donde no hay una personalidad definida.
conducta, hay comportamiento, pero todavía no está estructurado. Entonces, en un proceso en donde un joven empieza a explorar y decir, ay, ahora me voy a vestir de negro, ahora me voy a poner más vaquero, ahora voy a escuchar corridos, ¿no? Y uno va moldeando. Hoy, por ejemplo, en la mañana tenía una paciente que me dice, a mí ahorita me molesta porque a mí me gustaría que mis papás no me cuestionen por qué uso sudaderas grandes, ¿no? No me gusta usar tacones ni vestido. Entonces me ve y se enoja. Tienes que ser más femenina, tienes que ser esto. ¿Por qué? Porque está en una etapa de ir explorando, en donde ella va a ir conociendo y forjando esa personalidad. Lo que llega a suceder es que en este camino muchas veces hay entornos que nos facilitan ciertos rumbos. Y entonces ahí nosotros empezamos a tener una permisividad, ¿sí? Y una exposición hacia cierto ambiente de decir, a ver, pues no pasa nada, ¿no? Desde la creencia del no pasa nada, aunado de la personalidad, que no hay un límite, o sea, la interés es tomar más riesgos y más riesgos. ¿Qué pasa? Me agrada la sensación de consumir una sustancia. Si a esto le agregamos que la familia en ese tiempo había separaciones de los papás o papás ausentes, ¿no? O mucha tensión. Me ha tocado dinámicas en donde hay una parte muy rígida o muy estricta y entonces los hijos sienten más la necesidad de estar en calle que en casa. ¿Por qué? Porque acá está mi familia. O sea, mi familia hace esto, mis amigos. Y por etapa de vida y crisis, pues dices, más. O sea, yo me agarro de ellos. ¿Quiénes están de moda? Pues los de acá, ¿no? Los de allá no están tan a moda, no me siento tan a gusto, me ponen reglas, me ponen límites, entonces me caen gordas, mejor me quedo aquí. Y dentro de esto, hace que el ambiente vaya facilitando y fortaleciendo entonces un sentido de pertenencia. En un entorno tóxico, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a facilitar las conductas que tienen que ver precisamente con el uso de la droga, con colocarse en situaciones de euforia o riesgo, porque no es únicamente el consumo de una sustancia, sino que ya empieza a explorar lo que es la adrenalina y el riesgo. Y eso es altamente adictivo, mucho más adictivo que el mismo consumo. Y entonces consumo en mezcla con estas conductas de riesgo, ¿qué es lo que sucede? Al haber una personalidad adictiva, al haber obsesión, al haber compulsión, quiere decir que quiero más. Y entonces viene una búsqueda de más riesgo, de explorar más drogas. Y la familia, acompañado de esta sensación, pues sí hay un movimiento en todos. Empieza a surgir un miedo porque mi miembro de la familia quiere empezar a explorar algo que a lo mejor en casa no educamos o no inculcamos. A mí me ha tocado muchas veces conocer a las familias que dicen, oye, pues es que yo no te enseñé a drogarte, o yo no esperaba esto de ti, te perdiste en el camino, algo sucedió, y ahorita que te estás perdiendo, porque muchas veces dicen, venimos de familia trabajadora, de familia con esfuerzos, de familia con principios y valores, y eso de alguna forma se empieza a distorsionar. Cuando empieza a haber un problema, la familia por automático, ¿sí? Así como las gallinas cubren a los pollitos, la familia lo que hace es sentir una necesidad de protegerlos. Muchas veces dicen esto se da desde antes. Ya cuando hablamos ahorita de estos problemas de conducta, son familias que cuando están en la escuela primaria o en el kinder, llegan y le dicen a la familia, maestra, no lo repruebe, es que a mi hijo no le gusta estudiar, tiene problemas de atención, tiene ADHD, que son los factores así. Niño con una etiqueta arriba que dice soy un gran problema. No me entienden. Y entonces, conforme va creciendo, esa sensación de incomprensión está presente. Entonces la familia siente todavía más fuerte que tiene que cuidar de él. Cuando viene un consumo de sustancias, refuerza la idea de la familia. Y entonces empieza a haber una dinámica más tensa, una dinámica
en donde está basada en el miedo. Muchas de las conferencias que yo doy y cuando hablo y expreso, menciono, necesitamos aprender a vivir desde el amor. Y a mucha gente esto le impacta porque dicen o creemos que el amor tiene que ver con un amor de fantasía, con este típico amor que nos enseñan en Walt Disney, ¿no? Donde todo es felicidad y somos felices por siempre y no pasa nada malo y hay un príncipe y una princesa que se casan y ahí. Pero cuando el príncipe toma y llega tarde y pelea y le da cruda, ¿no? Y cuando nace el niño y el niño desaparece en la casa y no se sabe dónde está. O cuando tenemos en momentos una llamada que dice, oye, pues fíjate que está mal, está subiendo videos donde está fumando mota en el video, ¿no? Está en un ambiente rastafari y entonces la familia empieza a sentir esa ansiedad, esa inquietud y entonces toda la atención y todo el enfoque empieza a ser hacia la persona que está padeciendo el problema. Y ahora sí, no solamente quien consume drogas desarrolla una dependencia, sino que la familia también, de la mano con la persona que fue explorando así poco a poco, la codependencia en la familia así se va generando poco a poco. Un miedo más otro miedo genera pánico y del pánico es el terror, porque el temor principal es que está en riesgo la vida de la persona. Y entonces podemos jugar con cualquier situación, pero por la vida de la persona, cuando la familia siente eso, también hay ansiedad, así como la persona que está en consumo dice, ¿sabes qué? Tengo ansiedad, no la sé manejar, voy para un lado, para otro, me siento inestable y por eso siento que necesito la droga. O sea, yo he tenido pacientes que me dicen, yo necesito la marihuana para poder dormir, necesito la marihuana para disfrutar la comida, para sentirme en paz, para sentirme que puedo ser funcional en un entorno donde me piden atención. La familia no necesita la marihuana, pero necesita saber dónde está su familiar. Y entonces, de alguna forma, les digo, una enfermedad va alimentando a otra. Y esto es sumamente importante que ustedes lo puedan ir detectando, porque en la dinámica como familia empieza a haber tensión y caos. Y se van acostumbrando. Hay familias que dicen, esto es normal vivirlo. Y comienzan los gritos, comienzan las deshonestidades, comienza la irresponsabilidad, los desacuerdos, en donde de alguna forma todos gritan que necesitan la ayuda, pero nadie es capaz de resolver realmente la situación que está sucediendo en casa. Por eso, muchos especialistas mencionan que el consumo es el iceberg, la punta de un iceberg, nada más. En donde, ¿qué es lo que podemos ver? Los pleitos, los desacuerdos, los choques, los accidentes, las salidas de casa, ¿sí? El que ya no está tan presente en las convivencias familiares, el que ya no está el afecto tan fácilmente. Quiero abrazar y no me abracen, déjenme, váyanse, oye, pues ¿qué está pasando? ¿No? Y entonces ya es toda una tensión tanto para la familia como para el paciente. Y en este sentido, pues ¿qué es lo que dicen? Auxilio. A veces abriendo las puertas al consumo dentro de casa, prefiero que viva aquí en la casa, porque si se empieza a poner borracho allá afuera, pues va a manejar, ¿no? Mejor que se quede aquí. Y entonces, ahorita que hablaba del amor, lo vuelvo a retomar, porque precisamente se empieza a distorsionar el concepto del amor. Y entonces, cuando llega esta distorsión, es te amo y porque te amo te permito. Y justifico que todo lo que tú haces, yo lo tengo que resolver para ayudarte y para salvarte. Y ese es un punto en donde llega un amor tóxico o un amor patológico generando una codependencia. La diferencia es porque me amo, ¿no? Separando, porque como dice la canción, tú y yo somos uno mismo desde la codependencia, aquí es no, ni tú ni yo somos uno mismo, o sea, estamos separados y necesito esta separación para poder respirar,
para poder estar en armonía, para poder delimitar que si tú estás en riesgo no nos vamos a ir los dos al hoyo, porque si tú caes al hoyo y yo me aviento junto contigo, vamos a ser dos que vamos a estar allá adentro, ¿sí? Y entonces podemos ir trabajando estos límites. En el amor, la expresión del amor es hacia uno mismo para generar un amor adulto, un amor con responsabilidad, un amor que genere y que ayude a la persona a recobrar esta capacidad de puedo vivir mi vida y la puedo vivir dignamente. Romper con esa sensación, y por acá no me dejarán mentir los que han tenido un problema de adicción, a veces de vivir en la incapacidad de que no puedo resolver mis broncas. Tengo un problema y papá, mamá, hermano, esto, lo otro, auxilio, sáquenme de aquí, ya me cancelaron, ya me detuvieron, páguenme las multas, páguenme la escuela, se me olvidó la tarea. Hasta el timbre tuve ya. Entonces, hay que romper porque hay un rescate no solamente monetario, a veces es un rescate emocional. ¿Y cuál es ese rescate emocional? Bueno, también tiene que ver con, hijito, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Por qué estás triste? No te sientas triste, por favor, no estés, mira, no llores, ¿no? Y apenas estar en un trabajo terapéutico y el otro es que me he sentido así de, no llores, no. Entonces regresa la lágrima, parece que tiene una aspiradora, ¿no han visto? Así, y se secan y ya. ¿Y qué pasó? Nada, no pasa nada. Y al no pasar nada vuelve la locura, porque les digo yo, es como cuestión de tiempo, es un cronómetro que se pone en donde empieza a dar y dar margen para decir, a ver a qué va a tronar la bomba. Ya, va a tronar, pero agárrense, todavía no del todo, pero va a tronar. En este sentido, es decir, rescato constantemente, estoy resolviendo, o sea, todavía busco ir a agradar. Es bien interesante, por ejemplo, en lo que hacen en clínicas es adaptarse a un sistema más saludable de sueño, de alimentación, de ejercicio. ¿Por qué? Porque necesita entrar algo diferente en el cuerpo y en la mente para poder crear salud. Se requieren hacer todos esos movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a veces que la comida no me gusta, el agua no me gusta. Ay, no. Me levantan temprano, qué flojera. Es que me levantan como a las 6 de la mañana y no, todavía que sale el sol. Ay, no quiero. No. Y luego me hacen estar sentados en una terapia aquí en sábado. Ok, ¿y qué pasa ante eso? La persona está tan adaptado a que de cierta manera a nivel emocional, físico y mental resuelvan esa vida a través de la codependencia que ya no sabe vivir, ya no sabe disfrutar. Hubo una vez, y me acuerdo que tengo muy presente ese ejemplo porque yo le decía a un paciente, es como llegar después de un día cansado, la sensación de recostarte en tu cama, así con las almohadas. Yo soy fan de mis almohadas, ¿no? Me encanta así como llegar y aventarme y sentirme bien a gusto, ¿no? Y luego voltea y me dice, ay, ¿crees que eso es una sensación agradable? Y yo, no, eso es algo normal. Ah, ok. ¿Qué disfrutas tú? No, pues, muchas cosas. ¿Cómo qué cosas disfrutas? Pues todo disfruto. ¿Tu comida favorita? ¿Tu libro favorito? ¿Tu lugar favorito? ¿Tu actividad física favorita? Pues sí, moverme, estar activo, sí, porque llega a un proceso en donde la persona, al volverse incapaz tanto de resolver sus problemas cotidianos como situaciones fuertes de la vida, se incapacita y entonces pierde la capacidad de poder disfrutar. Y esto es algo que yo menciono. Yo, por ejemplo, al estar aquí, al llegar con ustedes, al hablar con una persona, al conocer una familia, al conocer gente que busca la ayuda,
para mí es algo que yo disfruto, porque esto ha sido mi pasión y he aprendido muchísimo. Y yo es lo que les digo, cuando yo hago las cosas las hago de corazón, y eso me ha permitido a mí estar inmensamente contenta y feliz en el lugar en el que yo esté. Sin embargo, cuando está esta enfermedad y la cabeza empieza a dar esa guerra a través de la obsesión, de no, ¿por qué ahorita y de esta forma? ¿Por qué no? Ahorita podría estar en otro lugar y podría estar en Hawái, en la playa, en vacaciones, soleada, esto y el otro. Y entonces mi cabeza, desde la obsesión, ya no me está permitiendo estar aquí. Y tanto para el adicto como el codependiente es algo que comparten. A través de sus pensamientos obsesivos generan una incapacidad de poder disfrutar el momento que están viviendo. ¿Por qué? Porque dicen, hay dos estados que no te debes de permitir vivir, que es el pasado y el futuro, y a una persona obsesiva le encanta ir a ver qué hay en el pasado, ¿no? Y es el codependiente dice, a ver, ¿te acuerdas aquel día cuando no hiciste aquello? ¿No? Va y rasca en el pasado para ver si de esa forma dicen, que llegue un rayito de conciencia, ¿no? Mientras que luego dicen, no, a ver, es que si hablamos del pasado, pues va a reclamar, voy a reclamar, no vamos a estar en paz, vamos a estar en fricción y esto no nos va a permitir estar en bien. Mejor vamos a futurizar. El futuro es muy padre, a ver, prométeme todo lo que vas a hacer, dime cómo lo vas a cumplir, qué metas tienes, háblame de lo que vas a realizar, cómo lo vas a lograr, a dónde nos vamos a ir, háblale del mañana, háblame del mañana, júrame que no vas a volverlo a hacer, júrame que no te vas a volver, está bien, accedo, te prometo. No, pero luego dicen, perdón, luego dicen, no, es que yo no te puedo prometer eso, pero yo sé que no lo voy a volver a hacer. Y en ese no lo va a volver a hacer, la familia hace ese clic, ¿no? Que aunque no pusieron la palabra prometo, pues ya está, ¿no? Y en esta fantasía, en esta necesidad, sin haber trabajado, porque con trabajo pues ya es diferente, sin haber trabajado todo lo que hay de raíz, lo que comienza a ver es una ilusión. Y suena muy padre, pero esta enfermedad precisamente lo que requiere es que tanto la familia como la persona que padece esta enfermedad se prepare para poder afrontar esas situaciones de la realidad, para poder reconocer no solamente lo que ha pasado con la otra persona, sino reconocer qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que sucede conmigo también. Cómo vivo mis miedos, cómo vivo la culpa, cómo manejo el enojo, cómo trabajo mis resentimientos, cómo perdono, porque si yo no me empiezo a desprender de ellos, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a seguir atado, sin poder avanzar, con un miedo impresionante, por un sentimiento de culpa, ¿no? En el cual voy a estar atorado, siguiendo rescatando, porque hace tiempo no estuve y entonces ahora le tengo que dar. ¿Sí? Porque ya tiene que vivir diferente y entonces eso se convierte en acuerdos inconscientes que lo que van generando es mucho caos y mucha inestabilidad en ambas partes. Lo más triste de todo esto es que cuando hay enfermedad, nadie que vive con la enfermedad activa puede estar feliz. Quien vive la enfermedad, lo que detona son situaciones que a mediano o largo plazo van teniendo un resultado de sufrimiento. Y entonces ahí es donde se cuestionan por qué estamos viviendo todo esto. Y yo digo, bueno, ya no es tanto pensar en lo que hay detrás, en lo que hay de frente, sino el programa invita a poder generar una aceptación de lo que se está viviendo el día de hoy y con qué se tiene dificultades el día de hoy. En esto, ¿qué quiero decir? Si en mi rescate yo el día de hoy tengo culpa, y tanto yo te resuelvo como tú no te haces cargo de tu responsabilidad, entonces vamos haciendo cada quien sus 50-50, porque yo no lo puedo hacer por ti y tú no lo puedes hacer por mí, y tampoco te puedo condicionar, pero puedo asumir la diferencia de lo que es retomar este sentido de vida. Y entonces,
Si en tu diario vivir tienes ansiedad, sientes culpa, estás batallando, estás reconociendo tus actitudes negativas y te está doliendo, cierta parte de ti está recuperando tu vida porque estabas anestesiado. Y es normal. En un proceso de recuperación es natural sentir dolor. Y aprender a trabajar en sanar ese dolor es la clave para que te puedas brindar una oportunidad de vida un poquito diferente de lo que te has dado. Y en donde puedas decir en algún momento, si ya pasé por todo esto, vale la pena hacer un esfuerzo para recobrar todo lo que perdí. Seguridad, confianza, autonomía, felicidad. En ambas partes, tanto en el codependiente como en la persona adicta también. Y esto, les digo, la primera etapa es difícil porque es como un estire y afloje, pero cuando se va encontrando un ritmo, empieza a tener un sentido, porque esto que les decía, que la persona no disfrutaba, comienza a disfrutar. Y entonces al inicio hace ejercicio y antes decía, ay, me duele todo esto, no quiero, qué flojera. Y ahora puede tener la capacidad de decir, ay, mira, ya me está saliendo músculo, ¿no? Ya siento energía, ya lo disfruto, empiezo a conectar con otras personas. Eso desde la parte de retomar la responsabilidad, porque la forma para atacar y combatir el rescate es asumir responsabilidades. Palabra que antes escuchaba y era como, uy, tienes que tomar tu responsabilidad, ¿no? Y decía, ay, no quiero, ¿ok? Y fíjense que a mí en el proceso algo que me dio mucha tranquilidad fue cuando justamente por medio de una persona que está en programa decía, cuando tú le hables de responsabilidades a un adicto se va a poner como gatito en cubeta con agua. ¿Saben cómo se pone un gatito en una cubeta con agua? Inténtenlo meter a bañar y el gato va así, ¿no? Rasguña, maulla, muerde, así como no me bañen. Ok. La persona que está en proceso de cambio está así, no quiero ahorita, no, ¿por qué? Después, al rato. Bueno, poquito, voy a cambiar poquito, pero voy a cambiar nada más esto. Ok, ya vamos en acuerdos, ¿no? Ya va ese proceso de estar en acuerdos. Dentro de eso él decía, para el adicto hablar de responsabilidades es esa sensación, porque se imaginan que tiene que ver con perfeccionismo y con que ya no va a haber errores en su vida. Y entonces, cuando hablamos en un proceso de cambio, la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Aprender a responder con habilidad. ¿Qué quiere decir? Ser consciente de todas las virtudes que yo tengo como ser humano y como persona para ponerlas en práctica, y entonces esto me va a ayudar a asumir todo lo que no podía asumir. Porque si yo en mi virtud digo, puedo ser constante, soy una persona entusiasmada, soy una persona con confianza y le doy vida a esto, mi día va a estar mejor. Algo en lo que trabaja constantemente la persona en recuperación es en sus defectos de carácter. Esa es la personalidad adictiva. ¿Y cuáles defectos de carácter? Pues como dicen, la madre de todos los vicios, por ahí mencionaban que era la pereza. En lo personal, a lo largo del tiempo que llevo, no considero que sea la pereza. La pereza vendría en segundo lugar, pero la madre precisamente de la personalidad adictiva es la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia, ¿no? Esa que nos empodera en algún momento dado, que nos da fuerza y cierta seguridad, aparentemente, no nos ayuda a reconocer cuando realmente tenemos un problema. Y al adicto lo incapacita de algo que es clave en su programa de recuperación, que es solicitar la ayuda. No el rescate, solicitar la ayuda. ¿Qué quiere decir? La ayuda para poder aprender a identificar los diferentes escenarios en los que puedo alzar la mano y decir, ¿sabes qué? En este momento tengo un problema en la escuela. No voy a abandonar la escuela, voy a ver qué puedo hacer. Tengo el problema con una materia,
necesito clases extras, necesito a lo mejor aprender algo diferente, que me den apuntes, necesito un curso, una tutoría, no lo sé, pero hay muchas opciones. Que tengo un problema de pareja, ok, alza la mano, ¿cuál es el problema que tienes? Afectivo, de comunicación, de acuerdos, que traigo resentimiento con la familia, ok, ¿cómo puedes hacer para trabajar ese resentimiento? No, pues quiero reclamar, reclama, pero en tu espacio personal, donde no lastimes, donde no te pongas en riesgo, donde realmente puedas revisar todo lo que traes dentro para poderlo trascender y para poder recobrar tu paz, perdonar y avanzar. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, aunque parece un proceso que es complejo porque podríamos hablar de muchas cosas, hacia donde nos va dirigiendo todo esto es hacia buscar realmente un proceso de sanar porque en mente, en emoción y en la reacción, en las actitudes, en lugar de hacer actitudes, la persona se va limitando y empieza a conflictuar hasta que esto les hablaba del iceberg al inicio de la plática, ¿no? Ya no solamente la punta, sino veo toda la dimensión tan grande que cuando la veo, por eso cualquiera saldría corriendo. Pero es diferente cuando ves un problema y aunque ves toda su dimensión enorme, dices, ¿sabes qué? No estoy solo para enfrentar eso. Y tanto el codependiente como la persona adicta necesitan aprender a identificar que no están solos para combatir todo eso que hay. Cuando la persona logra despertar y identificar esas situaciones, ya no se siente agobiado, porque ya no siente una meta imposible, sino ya ve que es algo viable. ¿Puedo cambiar? Sí puedo cambiar. ¿Puedo salir adelante? Claro que puedes salir adelante. ¿Puedo tener un estilo de vida diferente? Sí. A través del cambio que voy a ir haciendo, puedo vivir de una forma diferente. La cuestión aquí es que muchas veces ni siquiera sabía vivir de una forma diferente. En mi obsesión y en la otra manita que hablaba del miedo, esos dos se encargan de hacerme creer que no puedo vivir diferente. Y entonces por eso me quedo en esa zona de confort, le llamamos nosotros. Porque si hago un cambio, volvemos, ¿no? El codependiente que piensa, corre riesgo la vida. Mejor no lo hago. Mejor no pongo un alto. Mejor sigo rescatando. Entonces aquí la diferencia es no rescato. Reacción es la segunda manifestación de codependencia. Y la reacción tiene que ver que como hay muchas emociones, como pueden ver ahorita en esto que estaba platicando, que me encanta irlo narrando como una historia de cuento porque se nos queda, en estas reacciones hay tantas emociones en donde ya pierdo la capacidad de poder ver con claridad qué es lo que estoy sintiendo y experimentando. Y entonces como una parte de mí me dice, cállate, no digas nada, no digas que estás enojado, no digas que tienes un problema, tú sal como si nada, no llores, aguántate, ¿no? Y entonces la persona encapsula todo y va juntando. Y hay una analogía que dice, ¿no? Es como un vaso de agua que ya está a nivel y que cualquier situación que venga, lo que va a causar es que este vaso se derrame. A nivel emocional, es lo que llega a suceder con las familias y con las personas que tienen esta conducta adictiva. Guardan y guardan. Ya le iba a hacer así, pero últimamente he aprendido que no, yo no guardo nada, no, mi pecho no bodega. Entonces la gente guarda constantemente hasta llevarse a una situación de crisis, porque la crisis tiene una función en la vida, y la crisis es llegar al límite en donde la persona necesita reflexionar. O doy el salto a hacer algo diferente, o me quedo atorado viviendo en experiencias que me van a seguir orillando a decir, o despiertas, o te va a llevar la tiznada, diría por ahí, por la expresión de la palabra, ¿no?
Y hay veces que las personas dicen, no, voy a estirar la liga lo más que pueda, y se revienta la liga en ese inter. Aquí emocionalmente aguantarse acumula. Por eso es importante que ustedes en el proceso terapéutico aprovechen y hablen y desahoguen y descarguen. No nada más para realmente así, ahí va todo, no, sino en un proceso de liberar. Necesito comenzar a hablar lo que por años me dije que tenía que callar, porque si lo sigo callando, el miedo se va a quedar aquí en la cabeza y voy a seguir alimentando todas estas ideas. Corro el riesgo de dejarme llevar únicamente por mi pensamiento o por la emoción sin concretar, y entonces las decisiones tienen que ver con esa reacción. Ya no hablo, azoto puertas, volteo la cara, hago gestos, hace fácil reaccionar, gritar, explotar o aislarse, que es donde terminan muchas personas. Ya no digo, no expreso, no comparto, quedo totalmente encapsulado en la emoción o en la sensación sin poder realmente hablarlo para poder conciliar y ver los puntos de vista. No, ahí queda. Entonces, dentro de esto es importante aprender a dialogarlo sin herir, a dialogarlo sin lastimar, sin sobreponer mis derechos por encima de los derechos de los demás. ¿Y esto qué va a hacer? Que las reacciones que hay, ¿no? Esas salidas de casa eufóricas con los botones de puerta, las computadoras estrelladas, los celulares estrellados, ¿qué más les gusta en situaciones de reacción? Abandono de metas. Hay veces que ya se ve algo difícil y dejan todo, dejan un nuevo trabajo, una nueva escuela o una relación de pareja en una reacción porque no pudieron sostener y dicen no más y salen. Y entonces, a la siguiente manifestación que nos envía es la atadura, ¿sí? Y la atadura tiene que ver precisamente como esta obsesión en mi mente está constante y como codependiente tengo que cuidar de la otra persona. Entonces a lo largo de mi día, mientras que el adicto en su mente está atado a la droga y piensa, ay, cuando salga voy a ir y voy a comprar, o luego voy a que el cuate que me traiga algo, o puedo llegar al dispensario y comprar un kit de San Juana. La mente está planificando cuando están activos en consumo en lo que van a hacer en relación al consumo. Mientras que el codependiente en su mente la atadura está, ya comió, no comió, llegó o no llegó, haría las cosas que le pedí o no las haría. ¿Cómo se sentirá ahorita? En la mañana discutimos y se quedó mal. ¿Seguiría a consumir o estaría ahí? Le voy a hablar, le voy a mandar un mensaje, no, mejor no. Pero solamente la atadura tiene que ver a nivel emocional. ¿Sí? Viene una reunión y una fiesta y quien está atado dice, no voy a ir a la fiesta porque me tengo que quedar a cuidar a la persona, no me puedo permitir eso. O sea, su mente está realmente como si hubiera, y ahí me encanta porque la definición dice, es con lazos de esclavitud. O sea, realmente la persona se pone una y ata a la otra persona y te dice, vente. Y ya hay una incapacidad de tener una separación y por eso ambos terminan de mal humor y muy cansados porque no hay esta individualidad, ¿sí? Y genera mucho agobio en ambas partes. Entonces, trabajar la atadura lo que ayuda precisamente es el desprendimiento. Y el desprendimiento, ¿qué podría ser? ¿Por medio de qué? No quiere decir que me voy a desafanar de mi familiar, sino aprender a poner mi mente en una situación de quietud para poder tomar decisión. Colocar realmente en un estado en donde no importa todo lo que esté fuera. Es que, ¿dónde estoy yo aquí? ¿En qué estado estoy? ¿Cómo me encuentro? Si mi cabeza está pensando puras cosas negativas, bueno, en algún momento aprendo a separar. Estoy aquí, en este momento, en la sala de terapia, y puedo apreciar el silencio que hay en este espacio. Y tal vez puedo voltear y ver la luz y disfrutar la calidez de la luz que entra y en este espacio,
yo me siento tranquila, no siento amenaza, me siento segura. Y entonces esto que yo comienzo a colocar en la mente va a empezar a emitir una sensación diferente al cuerpo. ¿Y cuál sería esa sensación? De que no hay peligro. Porque de verdad, gracias a Dios, el día de hoy no estamos en peligro. En este lugar y en este espacio no lo estamos. Y es recobrar esta tranquilidad y esta paz entonces para decir, ok, desde ahorita que ya no estoy en ese riesgo, tomar las decisiones diferentes sobre, por ejemplo, qué actitud voy a tener para enfrentar, para hacer las cosas diferentes. Ahí es donde es la clave realmente para la recuperación. Otro es la dependencia. Se habla que la dependencia es igual, tiene un alcance igual de fuerte que la conducta adictiva al consumo. ¿Por qué? Porque el adicto necesita la droga, pero la familia tiene una droga especial. Son las personas, necesitan consumir personas, los codependientes, ¿no? Y por eso están a ver, ¿quién necesita ayuda? ¿En dónde necesita la ayuda? Yo voy. A veces que me han compartido gente y dicen, es que hay tanta gente que tiene tantos problemas y me busca, y llevo un café y digo, no voy a hablar de problemas, todo está bien, y empiezan a hablar de problemas y empiezo a sentir la preocupación de cómo le voy a hacer para ayudarlo, qué le voy a dar, entonces ya sale todo tenso. ¿Por qué? Porque el codependiente es un imán para los conflictos, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es importante? Cuando alguien es capaz de poner un límite, separa ese imán y entonces puede recobrar su individualidad para ver y pensar de forma diferente. Ya no es qué voy a hacer para hacer felices a los demás, sino qué voy a hacer para ser feliz yo. Porque el codependiente necesita retomar la capacidad de ser feliz para él y entonces podrá compartir su felicidad y el camino de vida con otras personas. Pero solamente así. Si no recobra su individualidad, si sigue en esta dependencia emocional de cuando tú seas feliz, yo voy a ser feliz. Cuando tú tengas éxito, yo voy a estar tranquilo o tranquila. Cuando ya tengas 10 años más en recuperación es cuando yo voy a lograr estar en paz. Sigue siendo esa dependencia emocional. Y es decir, necesito retomar la felicidad y la paz desde el día de hoy, en este momento y en este espacio. ¿Por qué? Porque si sigo viviendo y necesitando de los demás, que el codependiente dice, voy a manejar, ¿quién va conmigo? Voy a ir a la tienda, ¿quién me acompaña? Ándale. ¿O me voy a poner esto? ¿Se ve bien? Sí, bueno, sí. Ándale, ¿sí me dices que sí? ¿No? ¿Me lo ven? ¿Qué voy a comer? No sé. ¿A dónde quieres ir a comer? A donde tú quieras, dice el dependiente. Y el otro ya viene enojado. Pero bueno, pero no, tú di, ahora te toca a ti. No, lo que tú quieras comer, ándale. Bueno, vamos a los tacos. Tacos, dice el dependiente. Otra vez tacos, tú siempre quieres tacos. Y el otro dice, bueno, pues lo que yo eligiera. Entonces, ¿cuál de los dos? El dependiente de verdad necesita así, como la garrafa, quitarse literal los conflictos de la otra persona porque realmente se agobia. Escucha hasta lo que no necesita escuchar, con tal, ¿sí?, de sentir esa cercanía. Y ustedes lo van a notar, por ejemplo, si hablan con su familia, pero a ver, cuéntame, ¿y qué más? ¿Y ya trabajaste esto? Pero a ver, dime. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué piensas? Y hay veces que hay esta necesidad de tener esta cercanía no solamente visual, sino que inmediatamente querer cobijar porque está esta dependencia y a través de si tú resuelves, yo voy a resolver. O sea, si tú estás mejor, yo voy a estar mejor, ¿no? Y esa es la irracionalidad del codependiente, pero salir de esa situación necesito también verse y reconocer para poder separar y decir, esta es mi dependencia en este momento, ¿sí?
quiero tomar decisiones. Oye, ¿qué opinas? ¿Vendo la casa o no vendo la casa? Y el hijo ni la compró, ¿no? Pero él dice, no, no la vendas porque a mí me gusta. Ah, no la vendo entonces. Pero ni compró la casa. Y le pregunta al hijo que si puede vender la casa. ¿No? Y esa es la dependencia emocional. ¿Sí? Necesito que la otra persona me diga qué tengo que hacer porque como toma decisiones para todos los demás, ya no sabe tomar decisiones personales. Ya se confunde, se pierde en ese lapso y es interesante porque ahí es donde pido conciencia a veces de personas que no están en conciencia, ¿no? Y esto principalmente se genera con personas que han sido muy sobreprotegidas y muy carentes afectivamente. Entonces, esto es una reafirmación. Esto es como un reforzar que necesito cariño y la forma de tener ese cariño y la creencia es que a través de esa dependencia lo voy a lograr. Porque si tú estás conmigo, pues quiere decir que aún me aceptas, que aún me estimas, que aún me aprecias. Porque el miedo más grande es creer y sentir que no hay un amor hacia mi persona. La familia tiene esa cercanía y muchos de los que han vivido precisamente en este problema de adicción tienen que ver con eso, que hay un miedo no solamente de perderlos, sino que también hay miedo de dejar de ser amados. Y en esa situación del temor de dejar de ser amados, terminan permitiendo muchas cosas, como las han permitido en casa, faltas de respeto, ¿no? Daños emocionales, a veces hasta agresiones físicas. ¿Por qué? Porque dicen, si pongo un alto, se va a ir y me va a dejar de querer. O porque es mi hijo y no quiero reaccionar de una forma. Yo he tenido papás que me dicen, mira, si no lo agarré a golpes, de verdad fue porque sé que es mi hijo, pero ya estoy así de nada, de agarrar, y así como él reacciona, yo reaccionar de la misma forma. Porque ya empieza a haber una desesperación. Sobre todo al momento de tener la crisis, hay una desesperación y un caos en ambas partes. ¿Y esto a qué lleva? Como a muchas cosas que se desbordan y están en descontrol, termina haciéndose un anclaje con la última manifestación, que es la quinta, que es el control. Y entonces, ¿qué es? Como aquí hay un desorden emocional, mental y físico, siento la necesidad de empezar a poner el orden que lo busco establecer por medio del control. Y siéntate bien, abre los ojos, no respires así, báñate, cámbiate, ¿a qué hora vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Con quién vas? ¿Ya llegaste? Y ahí está el mensaje, ¿no? ¿Ya llegaste? ¿Vas a tardar? ¿Por qué no me contestas? Y luego caritas, siguiente mensaje, ¿no? Y luego otro mensaje. Y ya empiezan las llamadas, ¿no? Me encantan. 1 llamada, 2 llamadas, 3 llamadas, 4 llamadas, 5 llamadas, 6 llamadas. ¡Ay! Y cuando ven el teléfono, a lo mejor iba a traerme la mano. Claro, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué no me contestas? Pues si no le contestan, vamos a buscarlos. Pero tampoco dicen nada, es que se estaba drogando, ¿no? Todo el pueblo buscándolos de ahí. Pero no dicen, no, es que me estaba drogando. Ya cuando hay algunos que sí pierden esa pena o vergüenza, dicen, no, estaba drogando, ¿no? Y por eso no contestaba. Y la familia, no, pues nomás quería saber, ¿no? Ya nada más quería saber. O sea, es una dinámica de sube y baja, de estira y afloje realmente en esa situación que les digo, lo que genera es locura y caos. Por eso hay la necesidad de ser. A quien se dispara el control realmente no es porque busque controlar a la otra persona, sino porque de fondo, el origen del control, ¿qué creen que es? ¿Qué lleva a una persona que debe tener así todo ordenadito y acomodadito perfectamente? ¿Qué será? ¿Alguien quiere participar? ¿Cómo? No te entendí. Ajá. Cuando alguien busca ¿Controlador? poner en orden la vida de todos los demás y de él, ¿por qué será?
O que está obsesionado. Obsesionado. Proyección. Es el mecanismo de defensa. El control se deriva específicamente del miedo, ¿no? Del miedo. Los más controladores son las personas que más miedo tienen en esta vida, ¿no? Si yo le digo a mi pareja, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Que tengo miedo que me ponga el cuerno, ¿sí? Si yo le pregunto a mi hijo, ¿dónde estás? ¿Quién es? Porque me está dando miedo no tener información de él, ¿sí? ¿Quién controla una conversación y habla 1, 2, 3 temas nada más y se retira? Es porque tiene miedo de perder el manejo y de que todo se encienda, ¿sí? No sé si les ha tocado que empiezan a ver una conversación así, del día cotidiano, y hay un desacuerdo, y ahí es donde uno puede ver qué tantos recursos tiene la familia o qué tantos recursos no tiene. Das 5 minutos y empiezan, hola, ¿cómo estuvo tu día? Pues, ¿cómo crees que estuvo? Oye, ¿y qué hiciste de actividades? Lo mismo. ¿Y cómo te fue? Qué bueno. Se acabó la conversación. Ya no hay más. No hay sentimiento, no hay expresión afectiva, no hay un acercamiento, pero sí hay muros, largos muros. Y la persona detrás de esos muros siente la necesidad de controlar. Pongo estos muros, ya no pregunto más, porque si sé que voy a más y hay algunos que llegan, no, pero a ver, ¿por qué no me dices? Mira, dime, ándale, ¿no? Y comienza lo bueno, comienza la tensión. Exacto, como le dijiste ahorita, así se siente. Así se siente, porque empieza a haber conciencia. Bien, hay un libro que dice, el cuerpo habla lo que la boca calla, y se va acumulando, hay que tomar conciencia de cómo se va acumulando toda esa tensión, porque si bien les digo, en esta dinámica sí hay muchísima tensión al ir tomando conciencia de las cosas, porque eso era lo que yo decía, duele reconocer en qué estoy yo participando y colaborando para llegar a todo ese desorden y a todo ese caos, y momentos también decir, híjole, pues cómo puedo cambiar entonces todo ello. Eso tan solo es el lado de la codependencia de la familia en 5 manifestaciones. Ahora, si agregamos dentro de la personalidad adictiva cómo responde y cómo reacciona desde la otra parte, que influye la soberbia, que influye la pereza, que influye la irresponsabilidad, que influye que más la postergación, hoy no, al rato, mañana lo voy a hacer, hazlo ahorita, no, al rato, ¿cómo que al rato? Ahorita, dijiste ahorita y es ahorita, no, es que no, ¿y por qué no? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Pues porque no quiero. Y empieza una lucha de poder. Entonces, si se dan cuenta, todo eso lo que va acumulando, y ahí es donde yo les menciono, ¿cómo no estar resentidos? O sea, ¿cómo no estar enojados ambas partes y cómo no tener una relación de desconfianza y de fractura cuando han pasado por muchas cosas? Entonces, literal, el entrar en un programa de recuperación implica ir descubriendo qué fue lo que sucedió en la base de su vida que los ha hecho tambalear, que los ha hecho vivir de una forma inestable, en donde a veces sí, a veces no, y no es desde la parte consciente, sino les digo que de fondo lo que constantemente se requiere trabajar es el miedo, porque hay un miedo que nos hace reaccionar y hay un miedo que nos paraliza. Y hay otro miedo muy interesante que nos protege.
Y entonces, si vamos diferenciando desde dónde vamos viviendo la emoción, ¿no? Porque si es el miedo que me hace reaccionar, puede que me arrepienta. Si es el miedo paralizante, es no estoy haciendo nada porque estoy bloqueado, estoy en shock, así, donde no me quiero mover. Y aquí me quedo. Y el otro es, ok, tengo miedo. ¿Cuáles son las posibilidades que pueden suceder? ¿Qué puedo hacer por resolverlas? Comienzo a resolverlas desde donde me sea posible y entonces me resguardo. Empiezo a cuidar de mí. Ahora yo aquí les dejaría una observación. El día de hoy, ¿cómo pueden aprender a cuidar de ustedes mismos? Porque si estamos viendo en esta plática que ha habido un abandono mental, emocional y físico, entonces ¿cuál es la forma y la manera de empezar a cuidarse ustedes? En amor, para poder recobrar otra vez esta estabilidad. Y va desde lo físico al hago ejercicio o no hago ejercicio, me baño, me rasuro, no me rasuro, me cuido, o sea, físicamente me cuido o no me cuido. O sea, uso ropa limpia, cuido esta sensación de bienestar conmigo mismo o no lo cuido. Hago cosas que dañan a mi cuerpo, me maltrato. No sé. Es importante poder ir viendo eso mentalmente. A ver, ¿cómo estoy en el tema de mis obsesiones? Busco controlar mis obsesiones desde luego, porque a veces cuando ya se detecta que soy obsesivo, ¿y ahora cómo le hago para cambiarlo? No, Saraí, ¿cómo le hago para cambiar las obsesiones? Ya me dijiste que la cabeza me dice y me dice y me dice, ayúdalo, rescátalo, resuélvelo, y el otro dice, la cabeza me dice, consume, mira, consume. Tú puedes volver a tomarte una chévere, no pasa nada. Tu bronca es otra, no es el alcohol, es otra cosa. Reservas, y ese es un tema importante, las reservas, quiere decir que hago como que todo está bien, pero mi pensamiento sigue generando la idea de que a futuro, en algún momento, en alguna fiesta o en alguna reunión, me puedo tomar otra vez una copa. Ya que todo esté bien, ya que esté estable en un buen trabajo, que me vaya bien, que sea exitoso, que tenga familia, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo a futuro? Y entonces esas son reservas, porque no trabajan el deseo realmente que hay de consumo y lo que hacen precisamente es guardar algo que al paso del tiempo dicen, mira, me acuerdo cuando en aquel dije que si me iba bien, que si tenía éxito, que si tenía familia, iba a poder volver a beber en una fiesta. Y pasa. Dicen, es que ya cumplí con todo lo que tenía que cumplir y ahora me puedo dar un premio. Porque el adicto no solamente consume para evitar el dolor, consume para premiarse y también para regañarse. Desde esta sensación es trabajar en este tema de reservas de lo que hay de fondo para poder decir, oye, pues tengo que aprender a combatir este pensamiento, ¿sí? Esta obsesión. Y no va a ser a través nada más de decir, ya, deja de pensar en eso, deja de pensar, porque entre más que digan a la cabeza, deja de pensar en eso, más va a pensar. Porque hay una mente ingobernable. Por ello es complicada la estrategia terapéutica en el tratamiento, tanto para la familia como para el paciente, como para los especialistas que van empezando en esta temática. A veces dicen, ¿por qué la persona no logra entender qué pasa? ¿Por qué no entiende que se está afectando? ¿Por qué no entiende que hay un daño en su mente? ¿Sí? Porque hay una mente ingobernable. Y en esta ingobernabilidad tú le dices derecho y él dice izquierda. Es que la derecha, izquierda, arriba, abajo. Más abajo, no, era arriba, ¿no? ¿Sí? Empiezan las contradicciones, empieza la incongruencia, ¿no? Y te dicen, confía. Ajá, sí. Habla en tribuna. Sí, yo voy a hablar. ¿Ya subiste a tribuna? No. Sí, tu mente ingobernable, tu mente que te ha fijado tanto en las obsesiones,
Tu mente que se ha agarrado tanto del consumo necesita aprender cosas nuevas. Y para poder sentirte diferente y pensar diferente, necesitas abrir tu panorama. Y si no lees, si no escuchas, si no aprendes a tener cosas diferentes en tu cuerpo y en tu vida, lo más probable es que sigas buscando lo mismo, porque no vas a saber cómo combatir. Yo les digo, es como un dragón. Necesitas prepararte para combatirlo. La adicción es así. La persona necesita prepararse para combatir sus pensamientos obsesivos y sus compulsiones, porque no solamente quedan pensamientos, sino que está el acto repetitivo, ¿no? Y ahí es cuando comienza la infelicidad. ¿Por qué? Porque por más que lo haga, no va a llenar. Por más que un alcohólico se tome todo el alcohol que hay en el planeta, no va a sentir que es suficiente. El adicto, por más droga que consume, yo he tenido pacientes que me han dicho, o sea, ahí he agarrado cierta sustancia, ¿no? Y la he consumido al punto, mira, de hartarme. Y es impresionante cómo a los 2 días quiero volver y consumir más y más y más y más. Y no sé por qué, no puedo parar en ese momento, esa es la compulsión. Entonces, si ustedes en algún momento buscan una lógica a toda esta enfermedad, se van a poder dar cuenta que la adicción y la codependencia no son enfermedades de lógicas. Son difíciles de comprender, sí. ¿Por qué? Porque precisamente la característica es que hay una irracionalidad en las soluciones que brinda la persona. Tanto el codependiente como el adicto resuelven de una forma irracional. Y eso hace que la persona siga enciclado en las mismas situaciones y en los mismos resultados. Entonces identifica que hay un problema, identifica la sensación del problema, pero siente el agobio de que por más que hace, termina viviendo lo mismo. Y ahí es donde muchas familias también me han compartido esta experiencia y pacientes también que están en consumo me han compartido esa experiencia. He intentado de 1000 maneras y no he podido. Y entonces cuando llegan este tipo de casos digo, ¿y qué tal si intentamos en esta ocasión la 1001? Porque no hay claves, no hay secretos específicos, pero sí hay una estructura. Y es aprender a ver el problema desde una pequeña parte diferente, a identificar el problema desde un aspecto un poquito diferente para que en este camino podamos encontrar esa 1001, que la vamos a encontrar, porque eso sí es algo que podemos trabajar. Y ahí es donde la persona en automático retoma la esperanza. Y eso es algo importante, porque para los que están viviendo aquí, como para los que están trabajando aquí, como para los que están trabajando en casa, la clave de esto es el combatir el miedo, es a través de la esperanza, ¿no? Hay una frase de uno de mis profesores, que es Giorgio Nardone, en la certificación que tengo, que él dice: un miedo afrontado genera valor, un miedo no afrontado genera pánico. Esta enfermedad deja vivir a todas las personas con pánico. Yo les digo, mejor vamos afrontando, vamos conociendo el valor, vamos poniendo todo de nuestra parte para que ustedes puedan ir encontrando esa 1001 oportunidad. Y no necesitamos mucho, solo necesitamos que haya una pequeña parte de ustedes, yo así les digo, una mínima. Si un segundo del día dice que sí quiere vivir, que quiere vivir diferente, que quiere ser feliz, que necesita estar vivo, de esa parte agárrate, porque es lo que te va a sostener. Aún así fuera pequeñita, si la alimentas, vas a tomar confianza y vas a poderte brindar una oportunidad diferente. Y en esto no necesitamos cambios extremos ni radicales, necesitamos una constancia de poco a poco. Esto es así, poco a poco. Y se puede, sí se puede. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y en casa sí se puede también. Solamente que hay que reforzar, que hay que conocer para poder fortalecer, como en el gimnasio, el músculo y que ustedes digan, vale la pena. ¿Sí? Así que dentro de esto,
ahí luego les voy a mandar un escrito con Jesús, de tanto la codependencia como de la personalidad adictiva, en sus defectos de carácter, pues hay que ir trabajando en estas conductas que dicen van cada 24 horas. No podemos garantizar que lo que trabajamos en este momento ya nos va a resolver todo el futuro, pero sí, es decir, lo que trabajamos a conciencia en este momento nos va a dar una herramienta más para afrontar y afrontar y afrontar, y como escalones, irlo subiendo cada día un poquito más. Un poquito más. ¿Sí? Entonces, ahí tomando conciencia, no sé si hay alguna duda o pregunta que tengan de lo que estuve conversando. Ay, soy muy buena expositora, nadie tiene dudas. Nadie. Aprovechen. ¿No? ¿Seguros? El lunes les voy a preguntar, Les voy a soplar, recuerda que se rescata la lleva toda la atención y control. Y defectos de carácter, ¿cuáles dijimos? Soberbia y qué más. Ingobernabilidad, esa sí les gustó, ¿verdad? Honestidad, buena voluntad, buena receptividad y se me dan las cosas. Ah, ok. Esas son las virtudes, eso es lo positivo. Sí, eso es lo positivo de anclarte y agárrate de eso, así, abrázate de esas virtudes, abrázate, sí, porque es lo que les va a ayudar. Miren, ¿Cuáles eran las otras dos? receptividad, buena voluntad, pues es que virtudes hay muchas. Honestidad, honestidad. Honestidad. Es que virtudes hay muchas, pero el programa maneja 5 principios espirituales específicos. Sí, les da el programa. Pero a lo que yo invito es que no sean nada más los del programa, o sea, que en general las virtudes, o sea, virtudes y cualidades es lo que nos va a ayudar, les digo otra vez, a afrontar las dificultades. Es más, un día si tienen, tan solo vamos a algo sencillo. Me tengo que levantar temprano en la mañana, porque me tengo que, porque si hay un reglamento. Y es muy diferente decir, ay, no me quiero levantar, que me 5 minutos más, ¿no? Así, que me levanto, así ni la pienso, ya sonó. Ya me levanto, no pierdo tiempo en la cama. Algo que yo hago cuando me despierto, se los paso en ti. Cuando mi cabeza tiene más flojera, empiezo a decir, gracias por despertarme un día más, por brindarme la oportunidad, estoy viva, mis ojos veo, escucho, siento, miren, saboreo también. Entonces, respiro, mi corazón está latiendo perfectamente, ¿sí? Y entonces, gracias por todo esto que tengo, gracias porque puedo pensar, porque tengo mi familia, porque tengo gente querida. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo, porque disfruto mi trabajo. Gracias por todo esto que tengo, ¿sí? Y si en algún momento me empiezo quejumbrosa, gracias porque tengo alimentación, tengo techo donde vivir, tengo ¿qué más? Salud, ¿qué más? Casa, familia, Una cama. Una cama. Soda, tengo soda. La soda, Café. hay soda, café. Gracias infinito, ¿no? Y ya en automático, fíjense, ahorita el solo hecho de entrar en una sintonía de gratitud ayuda a sentirse uno diferente, ¿sí? Conectas con algo diferente, entonces aprendan a conectar con algo diferente y se van a dar cuenta, a ver, es que van a decir, ay, esta apatía que estoy, que no deja, quítensela, encárguense ustedes de destruirla, decir, apatía, sabes que gracias y adiós, no funciona, o no Pero funciona. a veces nos entra la obsesión bien fea, ¿verdad? Y que nos encerramos ahí en esa cápsula. A mí me pasó la semana pasada que andaba bien estresado, ¿no? Y andaba, yo iba pero renegando. Andaba ya por la colonia, ya no sé qué colonia fea. Y andaba yo, pero ¿por qué me pasa? Me choqué y todo, ¿no? Y decía yo, no, pero ¿por qué, chingado? Y yo, todo me está pasando y todo. En esa parte yo iba y en un balcón de la casa estaba un señor recargado en el barandal así, sin una mano y sin los 2 pies. Y el señor sonriendo.
Y yo dije, gracias, tengo pies, tengo manos y estoy respirando. Ese señor no tiene pies, no tiene manos, está feliz. Entonces, gratitud, yo creo que sí es bien importante. Claro, porque entonces ahí pero fíjate, es la diferencia cuando logras darte la oportunidad de ser feliz. Y esa es una elección personal, es decir, el día de hoy me permito desde donde esté, porque como dices, a veces vamos a estar enfrentando un momento difícil, pero el tener internamente la esperanza, que era lo que yo les decía ahorita, de que eso tarde o temprano va a pasar, y que la crisis, esto que genera ese malestar, esto que estoy sintiendo, va a pasar, que me siento triste porque trabajé algo súper fuerte en la terapia, pero lo voy a hacer con la confianza de que eso no va a durar toda la vida, va a pasar, y que lo voy a hacer y lo voy a desahogar precisamente para eso, para poderme desprender. Yo a mis pacientes les digo, aquí déjalo en el bote de la basura, no te preocupes, todos los días la sacan. Pues deja aquí todo lo que quieras, ¿no? Miedo, vergüenza, culpa, coraje, ansiedad, ahí déjala. Llévate lo que tú necesites y deja todo lo que no te permite avanzar y disfrutar tu vida. Porque la vida ya la tengo por regalo en automático, pero yo conscientemente cómo la recibo y cómo la vivo. Esa es la diferencia. Entonces, aprender a trabajar conscientemente sus obsesiones, conscientemente sus compulsiones. Eso para ustedes el día de hoy que sea una tarea y una clave de poderlo identificar para que puedan dar un pasito un poquito adelante atendiendo precisamente toda la distorsión que genera la mente en esa locura que ustedes han vivido. Y decir, esta es mi locura, porque ya cuando logran madurar su proceso es eso, dicen, ¿sabes qué? Aquí está, así pienso, así de distorsionado llego a pensar, ¿no? Así llego a demandar. Así es lo que solicito y en esto me pierdo. Entonces, si ya sé que por ahí no es el camino de mi estabilidad, lo dejo ahí, lo respeto de forma consciente, pero ¿sabes qué? Con permiso, ¿no? Hoy no. Hoy no, porque hoy sí tenía ganas de consumir y si me dejo llevar por esos pensamientos, voy a recaer. Y sé el día de hoy que si recaigo, me voy a sentir culpable, voy a sentir que me estoy fallando a mí, que estoy fallando a medio mundo, me va a dar ansiedad, sé que me voy a enganchar porque no me voy a engañar, que sé que me puedo enganchar y eso me va a generar un reproche conmigo. Y en lugar de recibir todo esto que tengo en la vida de forma alegre y positiva, voy a decir no, y entonces voy a empezar a renegar, porque mis papás no me están dando esto, porque el gobierno no está dando, porque la vida no está dando, porque aquello, y entonces empiezo con la insatisfacción. Pero no tiene que ver de verdad con las circunstancias, tiene que ver con cómo uno vive las circunstancias. Esa es la diferencia. Cuando hay conciencia, entiendes que la dificultad tiene un motivo y que va a ser algo temporal y pasajero. Y que si es muy difícil, es porque viene un proceso de crecimiento. Y entonces hay que prepararse para aprender de esa experiencia. Pero ya lo podremos hablar más adelante de eso. Ahorita por el momento con que se quede en identificar, en conocer, sobre todo para no emitir un juicio, ¿no? Que a veces la familia, ya estás tu mamá, me está rescatando, dijo la psicóloga que no. Esto lo hago con una finalidad en donde ustedes puedan comenzar a trabajar un proceso empático también hacia la familia y la familia hacia ustedes. Porque conocer la enfermedad uno y el otro, yo les digo, es un arma de doble filo. ¿Sí? Porque entonces, si no lo veo desde la conciencia, puedo aprender a tocar botones y eso no es responsabilidad. Pero desde la conciencia, utilizo esta información para el crecimiento y para el fortalecimiento en el cambio que se está buscando. Si no estás convencido, yo te diría, aún así, tú ya has recorrido la peor parte. ¿Qué es lo peor que puedes perder? ¿Qué es lo peor que puedes pasar? Entonces, si es algo diferente, nada más camínalo y a ver qué encuentras. Ya te fuiste al laberinto. ¿Qué va a pasar si vas por un camino un poquito diferente? Inténtalo. Y ahí es donde van a poder ir fortaleciendo muchas cosas. Así que, pues muchas gracias por tu atención.
pero vengo pronto. Ya quieres aplaudir.